Las bajas en el Líbano no son solo cifras, son un recordatorio de la humillación que Israel jamás quiso admitir. La brigada Golani, emblemática y feroz, acaba de sufrir su mayor derrota desde 1948, una herida que no solo sangra, sino que arrastra consigo el mito de la invencibilidad de su ejército. En el sur del Líbano, donde la resistencia se funde con la tierra, la brigada Golani sufrió una emboscada letal que devastó al batallón 51. Esto es la evidencia palpable de una verdad que Netanyahu teme enfrentar. Su ejército sangra y se debilita. El brutal ataque del movimiento libanés que derrumbó el muro de la arrogancia militar israelí ha revelado una vulnerabilidad que jamás debió salir a la luz. Mientras los muertos siguen contando, los oficiales callan, temerosos de la vergüenza que les acecha. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados, escribir al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. La batalla del sur del Líbano ha dejado una marca imborrable no solo en la tierra que la soporta, sino también en las entrañas mismas de la máquina de guerra israelí. Aquella jornada fatídica cuando la brigada Golani, un emblema del poderío militar israelí, sufrió la mayor derrota de su historia desde su creación en 1948, dejó al ejército israelí sumido en una crisis profunda que trascendió lo físico para llegar a lo psicológico. La brigada Golani, conocida por su temida disciplina y su capacidad de intervención rápida, siempre fue considerada el bastión más robusto de las fuerzas de defensa de Israel. Un ejército de élite con una historia de victorias incontestables. Esta unidad no solo es la espina dorsal del poder militar, sino también un símbolo de la supremacía israelí en la región. La caída de Golani, sin embargo, no fue solo un revés táctico, fue un golpe devastador a la moral, un recordatorio palpable de que incluso los más poderosos pueden ser derribados. Fue la resistencia libanesa la que infligió un daño irreversible no solo a los hombres de la brigada, sino a la arrogancia que el Estado de Netanyahu había cultivado durante décadas. La operación, perfectamente coordinada por el movimiento libanés, demostró no solo su destreza estratégica, sino también la determinación inquebrantable de un pueblo que, en la sombra de la ocupación y la opresión, ha sabido forjar una resistencia más allá de lo imaginable. El general Yoavi Or, ex subcomandante de la brigada Golani, no pudo ocultar su asombro ante las dimensiones de la derrota. En una entrevista que rápidamente se convirtió en un símbolo de desconcierto militar israelí, Or expresó: "Estas pérdidas son las mayores desde que se estableció la brigada. Este no es solo un golpe físico, es un golpe psicológico que afecta la moral de nuestras fuerzas y cuestiona todo lo que creíamos invulnerable". La gravedad de sus palabras no es solo un reflejo de la magnitud de la derrota, sino también de lo que está en juego. La caída de un mito, de una unidad que siempre fue vista como un invencible bastión de la guerra israelí. La resistencia libanesa, con su habilidad para infiltrar las líneas israelíes y desplegar tácticas de guerrilla que desbordaron la capacidad de respuesta de Golani, mostró que las divisiones más profundas no son necesariamente las que se trazan en el mapa, sino las que se tejen en el alma de los pueblos. En los últimos días de combate, el sur del Líbano fue testigo de una sucesión de ataques que no solo se dirigieron a las tropas israelíes, sino también a las expectativas de un ejército que se había acostumbrado a la victoria fácil. La importancia simbólica de esta derrota es incalculable. Golani no es simplemente una brigada más, representa la cara visible del poder militar israelí, el primero en responder ante cualquier amenaza en el norte. El que se despliega con rapidez y eficacia, el que siempre parece tener la situación bajo control. Y al caer, arrastra consigo una historia de poder y soberanía que hasta ese momento parecía indiscutible. Su caída no solo debilita las fuerzas israelíes en términos de número de soldados, sino que también siembra la semilla de la duda en sus capacidades militares, algo que pocos se atrevieron a prever. La operación libanesa, como se le ha denominado en los círculos militares, no fue un accidente ni una casualidad. Fue el resultado de una planificación meticulosa, de años de preparación.
Los combatientes del movimiento libanés, luchando por una causa que muchos consideran perdida, han demostrado que la resistencia no es un simple acto de defensa, sino una estrategia profunda. Los combates fueron intensos. En los primeros días de la ofensiva, las tropas de Golani pensaron que solo se trataba de una escaramuza más, un enfrentamiento que, como muchos otros, se resolvería con rapidez. Sin embargo, pronto la situación dio un giro inesperado. La resistencia libanesa no solo utilizó técnicas de guerrilla, sino que desplegó armamento avanzado, incluyendo misiles antitanque y minas de alta precisión, que desbarataron la formación de las fuerzas israelíes. En un abrir y cerrar de ojos, un despliegue se convirtió en una trampa mortal. Los números de las bajas fueron impresionantes. Más de 70 soldados de Golani fueron reportados como caídos en combate, un número que superó cualquier otra baja en la historia de la brigada. Pero las víctimas no fueron solo números. Entre los caídos estaban algunos de los oficiales de más alto rango, cuyas muertes dejaron un vacío de liderazgo que difícilmente podría ser reemplazado. La magnitud de la derrota fue tal que las autoridades israelíes intentaron minimizar el alcance de los hechos, asegurando que la situación estaba bajo control, pero los murmullos entre las tropas y los testimonios de los sobrevivientes comenzaron a revelar la magnitud de la tragedia. La estrategia del movimiento libanés fue, en muchos aspectos, un reflejo de la situación geopolítica de la región. Ante la guerra y el caos desatado por las políticas del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, la resistencia libanesa encontró en el conflicto una oportunidad para reforzar sus lazos con el pueblo, un pueblo cansado de las agresiones continuas y de los intentos de despojo. Las incursiones israelíes en el Líbano, cada vez más frecuentes y violentas, solo sirvieron para aumentar el fervor de aquellos que desde las montañas del sur se preparaban para enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso. Por otro lado, la política exterior de Netanyahu, con su enfoque agresivo y expansionista, ha conseguido no solo sembrar el caos dentro de Palestina, sino también agitar las aguas del Líbano y otras naciones vecinas. En su búsqueda por ampliar los territorios de influencia israelí, Netanyahu ha abierto nuevos frentes de conflicto que han desbordado el control de las fuerzas de defensa, como se ha evidenciado en esta reciente catástrofe en el sur del Líbano. En medio de este caos, el movimiento libanés se ha erigido no solo como una fuerza militar, sino como un símbolo de resistencia regional. Mientras Netanyahu se enfoca en la consolidación de su poder y en la militarización de la región, los combatientes libaneses continúan demostrando que no hay ejército, por más poderoso que sea, que pueda doblegar el espíritu de un pueblo unido por una causa justa. La caída de Golani es más que una derrota táctica, es una humillación política y estratégica que podría alterar el equilibrio de poder en toda la región. Y en medio de las cenizas de la derrota israelí surge una verdad incómoda para muchos. La resistencia, cuando es auténtica y tiene un propósito claro, puede desafiar incluso a Estados Unidos. El eco de la caída de Golani resuena más allá de las fronteras del Líbano. Es un recordatorio de que cuando los pueblos luchan por su supervivencia, las potencias que los subyugan pueden caer, por más que traten de ocultar la verdad. Y esa verdad, aunque muchos intenten silenciarla, es que el Líbano se ha erigido como un bastión inexpugnable, un símbolo de la resistencia que sigue desafiando las fuerzas que, a su vez, desafían la paz de toda una región. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que
toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.